Cuando nos falta una voz, cuando nos falta el calor, cuando falta la alegría de un plenero que marchó, nos queda mucho calor. Ay, todavía existe amor. Buenas tardes, en el marco de la Escuela Internacional de Verano que terminó ya en el mes de marzo y lo que nos dejó la Ruta de la Plata, tengo el agrado de presentar al artista puertorriqueño Garvin Sierra. Garvin Sierra es un exponente actual del grafismo puertorriqueño, pero ya manejado a nivel, en este momento más que todo a nivel digital, en las redes. Su trabajo gráfico ha trascendido, en este caso en Puerto Rico, pero eso no lo excusa de ser un exponente también de la gráfica física, porque Garvin Sierra empezó trabajando en los 90 con serigrafía y otro tipo de técnicas, por lo cual él conoce muy bien el medio gráfico en los dos niveles, tanto en el físico como actualmente el digital. Bueno, a continuación los dejo con Garvin Sierra, que nos va a dar una reseña del cartel puertorriqueño a través de su historia. Saludos, muy buenas noches. Mi nombre es Garvin Sierra, soy artista puertorriqueño radicado en Puerto Rico, en el área de San Juan. Soy parte de la exhibición Las Rutas de Plata, invitado por este caballero Ivo. Fue un placer ser parte de esta muestra y que se incluyera pues, a Puerto Rico como parte de este proceso de Las Rutas de Plata, así que agradecido nuevamente. En la noche de hoy, verdaderamente lo que voy a hablar es un poco general lo que ha sido el cártel puertorriqueño a partir del 1949. Antes del 49 ocurren otro tipo de cártel, pero ya a partir del 49 ya el cártel en Puerto Rico empieza con un proceso de informar, dialogar y llegar al espectador, pues porque era un cártel que se hacía en serigrafía y pues se pegaba o se pasquinaba en diferentes áreas de lo que era pues, comunidades o lugares importantes para llegar a la información. Entonces, tengo share screen, Ivo. Ok. Aquí estamos. Para quizás un poco, la presentación es bastante larga, tiene 161 páginas. Voy a empezar con lo que sería en la Dibetco en 1949, quizás un poco antes, que se establece el gobierno en Puerto Rico para un proceso de comunicar y pues, llevar a los ciudadanos cierta información, tanto de salud, de educación o anuncios de películas. En ese transcurso, pues, una persona clave fue Irene Delano, una mujer que fue bien importante en este trayecto, donde ella es casi quien comienza a formar parte de la Dibetco. En el transcurso, pues se sigue añadiendo, quizá Irene está un poco antes, perdóname, Irene está un poco antes de la Dibetco, desarrollando carteles informativos. Después se desarrolla la Dibetco en el 49, donde se integra pues ya Lorenzo Más, Rafael Tufiño y un sinnúmero de artistas que iré mostrando en el proceso. Aquí tenemos una serigrafía de Irene Delano del 1946, en donde pues invita a las comunidades, invita a diferentes, donde se pegue, a cómo pues lavarse las manos y que como el sucio pues, trae enfermedad, o sea que se convierte en un proceso de educar a las comunidades y a los residentes. Así de igual manera ocurre en este. Todos estos carteles son en serigrafía para informar películas también. Todos estos son serigrafías, son de Irene Delano. Otra película más, Los Peloteros, donde aquí trabaja también Irene Delano y Lorenzo Mar, ya que hay dos personas trabajando el cartel. Una serigrafía, o sea que trabaja con un proceso de publicación
y con un pasquín para determinar el lugar, fecha y hora donde se va a estar presentando la película. Doña Julia, otra película más. Y entramos a un periodo en donde ya la Diverco empieza a integrar a otras personas claves. Entre ellos pues está uno de los más reconocidos artistas gráficos de Puerto Rico, Lorenzo Omar, donde pues, Lorenzo Omar es clave en todo el proceso del desarrollo de la cultura puertorriqueña, trabajando dentro de un taller de gráfica dentro del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Tenemos aquí ya pues, una dualidad en serigrafía, que entonces Lorenzo Omar empieza a trabajar pues, con doble dualidad de colores. Propuestas también de serigrafía, de navidades, anuncios. Una linografía, el linóleo. Tenemos entonces pues ya quizás otra propuesta de un anuncio, que era una exhibición de José Oliver. Entonces ya aquí Lorenzo Omar pues, utiliza la estética de la obra de José Oliver, que era un pintor, para poder desarrollar este cartel serigráfico como una propuesta de invitación o para representar la exhibición, invitar a la gente a que se diera cita a la exhibición. De igual manera hay otra exposición aquí de Domingo García, otro artista reconocido puertorriqueño, pintor. Y aquí de nuevo Lorenzo Omar pues, desarrolla una serigrafía para invitar al público a formar parte de dicha exhibición. Lorenzo Omar es bien reconocido por su diversidad y su lenguaje tipográfico. Él verdaderamente no se ataba a ninguna tipografía. Él desarrollaba toda su propuesta tipográfica, era bien escurridizo en eso, tenía un dominio total en eso, y era un artista completamente que cualquier propuesta tipográfica la podía desarrollar. Aquí tenemos otras propuestas de serigrafía. Más serigrafías de Lorenzo Omar. Otra serigrafía de Lorenzo Omar. Entonces, pues, se ve obviamente cómo Lorenzo Omar logra a través de la propuesta serigráfica de seguir la sobreexposición y estampación de colores, pues vale creando los volúmenes y profundidades en la serigrafía. Lorenzo Omar fue uno de los artistas iniciales en este país que logró trabajar la serigrafía en una ocasión en relieve. Él imprimía en ocasiones el mismo color 100 veces y 200 veces. O sea, empezaba a darle volumen a los colores. Y entonces, si tú veías los papeles en esta serigrafía como tal, no. La que quería conseguir no la encontré. Él desarrollaba esta propuesta de cómo la serigrafía empezaba a tener como una especie de cartografía de mapas por elevaciones. Y él lo que hacía era imprimir un color 100 veces, el otro color 200 veces, y después tú veías esas serigrafías de lado y tenían los relieves de pelo, tenían los relieves de montaña, o sea, que tenía un dominio total de la serigrafía. Era bien exigente, era bien preciso, y ya lo que era esa propuesta serigráfica de poder realizar esta serigrafía con volumen, pues, ¿sabes? Es muy exigente, y fue exigente a sí mismo. Esto fue en el 70, la primera Bienal de Grabado en Puerto Rico, que se reconoce a Puerto Rico como la primera Bienal, un medio importantísimo, y aquí pues trabajó ya lo que era el cartel en diferentes propuestas de diferentes colores. Aquí diferentes propuestas de Lorenzo Omar. Podemos en la tipografía, en la parte de atrás, cómo juega con los colores y tipografía. Otra pieza de Lorenzo Omar, del centenario del Grito de Lares. Propuestas de ferias de artesanía. O sea que el cartel puertorriqueño en cierta medida fue un proceso de comunicación
de actividades o situaciones pues, de salud, educación o eventos. Eso fue lo que se va desarrollando en ese proceso primordial inicial. Festival Casals. Posición de una imagen de Pedro Albizu Campos. Esto es un cartel serigráfico, pero de igual manera sale de una xilografía en madera que él talla y lleva esta xilografía a la serigrafía. Ya aquí en el 73 en Puerto Rico ya existe la fotoserigrafía, que es el proceso de fotorrevelado en la serigrafía, que hace quizás el proceso más conveniente de llevar una xilografía a esta imagen. Los Juegos Panamericanos del 79, que estos carteles son reconocidos, donde él trabajó todos los elementos de los deportes que se fueron a realizar en los Panamericanos. Igual diseñaba pues, la persona, el personaje, en fin, él desarrolló en contexto todo lo que era la identidad gráfica e iconográfica del evento en esa imagen del atleta. Carteles de ajedrez, o sea, que había una diversidad de todo lo que desarrollaba y hacia dónde se movía. O sea, no era un cartel, tenía un dominio el cartel hacia donde lo viera él iba dirigido hacia allá. Feria de Artesanía en Barranquita. Rafael Tufiño fue otra persona importantísima dentro de la propuesta de la Divetco. Estuvo a la par con Lorenzo Mal y también pues, trabajó una propuesta gráfica también en cierta medida informativa dentro de lo que fue el taller del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Como pues, en esta ocasión, pues una presentación de una exposición de graduados mexicanos en el 54 dentro de la Universidad de Puerto Rico. Eventos de música, eventos de la Casa del Libro, en el Viejo San Juan, la letra inicial. Había una simpleza, tratar de reducir y que los carteles fueran impactantes. Siempre eso se ha reconocido dentro del cartel puertorriqueño. Aquí yo no tengo todo para presentarlo, aquí yo podría estar horas y horas largas a presentar todo el cartel puertorriqueño. Al final yo tengo unos links y unos QR codes para que lo tengan, en donde pueden ir a las bases de datos donde yo pues, logré sacar toda esta información y todos estos carteles. Rafael Tufiño haciendo otro cartel de Domingo García, que lo habíamos visto con Lorenzo Omar, haciendo un cartel de una exhibición de Domingo García. Domingo García es un artista puertorriqueño reconocido, pintor, pues que verdaderamente estuvo bien de cerca a ellos constantemente. Rafael Tufiño nuevamente. Rafael Tufiño. Entonces pues, empieza un proceso de simplificación de colores que estamos viendo aquí. El Santero. El Santero era una película de la División de Educación de la Comunidad y se hacían también carteles para las películas que presentaban. O sea, como lo vimos anteriormente con el Somar, los peloteros y cierta medida, pues eran de igual manera, pues se desarrollaban los carteles para las películas, como vemos aquí el Santero. La Casa de un Amigo, también era otra película. La Tía de Carlos, era una obra de teatro. La Plena era una obra de teatro también, que incurre en todas las plenas plenas cantadas en Puerto Rico, en donde quizás no las tengo aquí, donde son alrededor de 12 plenas puertorriqueñas que Lorenzo Omar y Rafael Tufiño ilustraron mutuamente. Entonces, uno le tocaron 6 y al otro 6. Entonces, fueron alrededor de 12 plenas.
Más carteles, muchos de estos carteles, pues, como sabemos, pues, se trabajaban unos bocetos antes y pues ya una vez pues se trabajaba directamente en los tamices para llevar lo que serían los procesos serigráficos. Julio Rosa del Valle también fue parte del grupo de la Vivetco. También fue su responsabilidad también pues era desarrollar carteles informativos, películas, exhibiciones. También tenemos otro artista muy importante dentro de los carteles puertorriqueños, Luis Alonso. Yo hice una selección, de algunos hice una selección mayor, de otros hice una selección menor, por la escasez también de obras que pude conseguir. Luis Alonso, pues, un artista puertorriqueño también muy reconocido dentro del cartel, y el proceso de simplificar pues, la imagen como producto, como imagen visual de fácil lectura. Aquí tenemos pues, otra persona pues, que empieza a jugar con el juego de palabras, serigrafía, Brito Alares, serigrafía. Volvemos a ver cómo el dominio de la serigrafía y la tipografía. Llegamos a otra persona más que se llama José Rosa. José Rosa también es un dibujante, también fue parte del grupo del taller de serigrafía del Instituto de Cultura Puertorriqueña, y pues su cartel es bien peculiar porque siempre trabaja con la figura humana, y pues es un poco caótico dentro de su propuesta de dibujo, pero siempre ha sido así. Y volvemos, es la simpleza también de imagen. José Rosa es un artista pues, que también domina lo que es la fuente tipográfica y cómo abarcar o llenar con texto todo lo que representa los carteles que él expone en este cartel de la abolición de la esclavitud. Él trabajaba varias informaciones de los procesos de esclavitud y todo lo que representaban pues, el proceso de la abolición de la esclavitud. Más carteles serigráficos de José Rosa. Isabel Bernal, mujer puertorriqueña también. Fue parte del 58 trabajando serigrafía. Sin fecha. Isabel Bernal. También era parte de la división de la comunidad de educación de la comunidad también, y ya pues, los carteles que vieron anteriormente eran parte de esa división. José Alicea es otro grabador puertorriqueño que también fue cartelista, todavía vive. Una persona muy reconocida dentro de la gráfica puertorriqueña. Tenemos serigrafía del 73, donde pues, las galerías también empiezan a comisionar a los artistas y a cartelistas para empezar a desarrollar carteles para presentar exhibiciones o propuestas. Una propuesta política de José Alicea, donde se pedía la libertad de los presos políticos de puertorriqueños en Estados Unidos. José Alicea. Más propuestas de José Alicea. Y pues se empieza a ver un poco ya la resistencia al proceso colonial que vivimos nosotros como Puerto Rico. Se empieza a notar un poco más presente ya en los 70.
Se empieza a dar, antes de eso pues, siempre ha existido un proceso de persecución de cierta medida en Puerto Rico, donde hasta estaba prohibido poder utilizar la bandera de Puerto Rico. De utilizar la bandera de Puerto Rico, ya automáticamente te marcaban como nacionalista y ya eras perseguido. Ya aquí empieza un proceso de resistencia de diferentes artistas en donde empiezan a expresar pues, en cierta medida su inconformidad y en contra de estas persecuciones. Otra pieza de José Alicea del 62. Es importante también recalcar y señalar que nosotros, Puerto Rico, somos colonia de Estados Unidos, y nosotros desde el 1898, pues, quien nos dirige o nos rige a nosotros son los Estados Unidos. Y pues verdaderamente, pues aquí se van a empezar a ver unos cambios de propuestas de lo que empezó a ser un proceso de comunicación, un proceso de comunicar ciertas injusticias. En el 70 dentro de la década de 70 se funda el taller Vija, donde está Rafael Rivera Rosa, Nelson Sambolín, entre otros, y pues se empiezan a trabajar otro tipo de carteles, quizás más con una propuesta más artística. Ya se empieza a trabajar pues con una connotación más política. Donde se empieza a pedir, pues, libera algunos carteles más importantes del atleta puertorriqueño. Nelson Sambolín, otro artista puertorriqueño, reconocido también por su fuente tipográfica que vamos a ver más adelante. Volvemos a la connotación política que está presente, donde se empieza a activar empieza como a crecer sin miedo esta índole de la nacionalidad puertorriqueña. Otro cartel de Nelson Sambolín. Nelson Sambolín. Son carteles de huelga, exhibición de las actividades culturales de Carlos Raquel Rivera. Aquí vemos pues cómo ya Sambolín empieza a desarrollar pues, su tipografía quizás un poco Bauhaus, y cómo empieza a desarrollar carteles más simples, con brochazos, y dominando pues ya lo que sería pues, el rostro de Carlos Raquel Rivera dibujado directamente en el tamiz. Volvemos aquí con la tipografía nuevamente en la parte superior, cómo empieza a simplificar la tipografía y viendo diferentes propuestas de serigrafía, en esta ocasión pues, en lo que llamamos nosotros una bolsa. Unas cartelas de Nelson Sambolín. Otro cartel de Nelson Sambolín. Nelson Sambolín, 1978. Este es el 98. Todos estos artistas pues tienen una gran variedad de carteles para no acabar. Yo hice una selección bastante reducida porque serían demasiados. Ya como dije anteriormente, va a estar un link donde se pueden comunicar. Taller Seco fue un taller que se estableció en Comerío. Era un taller que verdaderamente trabajó con los procesos ya bien claros de izquierda. Aquí podemos ver un cartel hacia Allende, compañero presidente, Camilo Torres.
Otro cartel. Aquí era un grupo de diferentes cartelistas. Aquí, pues, obviamente, la idea de connotación de la situación colonial que estábamos viviendo, o seguimos viviendo. La masacre de Ponce. Problemas siempre que ocurren en nuestro país, pues la policía siempre es utilizada en contra como opresor contra estudiantes o manifestantes. Eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy, nada ha cambiado. Taller Alacrán es un taller también súper importantísimo que se desarrolló y se creó en Santurce. Quien lo crea el Taller Alacrán es Antonio Martorell, uno de los artistas sí máximos reconocidos nosotros puertorriqueños, pues tiene un dominio total de lo que es el cartel puertorriqueño. Y aquí en Martorell podríamos estar horas y horas viendo carteles de él y hablando de él, porque aquí hay un dominio total de esa mente que él tiene, que es única, verdaderamente. Aquí hay parte de la Alacrán, todos sus integrantes. Quedaba en Santurce, parte de los carteles desarrollados bajo el taller La Alacrán, un cartel de Lucecita Benítez, cantante puertorriqueña, la batalla de Argelia, entonces volvemos. Martorell es como el estudiante de Lorenzo Mar que vimos al principio, que es un excelente caligrafista. Martorell pues, también domina la caligrafía, fue su estudiante y empieza a explotar pues todo esto también. Otra propuesta de Luis Torres Tapia, Coño. Manuel García Fontevega, otro cartelista que fue miembro del Taller Alacrán. Aquí pues, todos los procesos de la huelga de los 70 en la UPR, la policía, con la macana y pues, las iniciales de la universidad. Culebra, la situación pues, en Vieques y Culebra pues, estuvieron por muchos años. La marina estadounidense era utilizada pues, para prácticas bélicas con armamento pues, vivo y mucha gente pues, son residentes ahí y pues, ya actualmente pues, se están viendo todas las situaciones de problemas de salud, entre otras cosas. Otra propuesta de Antonio Martorell fue la Marina, fue el Yankee de Culebra. Que ya ya empezamos a ver cómo se empieza la propuesta directamente contra pues, el gobierno opresor y pues, procesos coloniales que vivimos. Eso fue Antonio Martorell bajo el Taller Alacrán, ahora Martorell como individuo. Esto fue una obra teatral que se hizo en el 96, Jardín de Pulpo. Una impresión de 2 colores, 2 tiradas. Una difuminación de colores en arcoíris y pues lo que sería en negro. Este fue mi primer encuentro con Antonio Martorell en el 96, yo como artista. Yo fui parte inicial de imprimir pues este cartel. Fue como que la primera vez que veía a Martorell, no lo veía, pero lo conocía y me iba enfrente a como que, ok, ahora es que vamos a conocer el cartel puertorriqueño y ahí yo en un taller de arte gráfica que trabajaba en el 96, pues, fui asistente en la impresión de este cartel. Martorell nuevamente, la simpleza del cartel en una difuminación de colores en arcoíris. Vemos la tipografía y la caligrafía, cómo la utiliza y la domina.
para hacer un cartel de Juan Antonio Correrer. Dejando a Martorell, entró a Oscar Mestey. Oscar Mestey es un artista puertorriqueño también, reconocido pintor abstracto. También trabajaba el cartel como los procesos informativos de obras de teatro o exhibiciones. Aquí vemos la simpleza. Oscar Mestey es reconocido también, pues la tipografía que usa siempre ha sido esta stencil. Ha sido un proceso de utilizar pues lo que sería estas plantillas para hacer las letras, y siempre se ha enfocado en eso hasta el sol de hoy, que lo sigue utilizando, y ya es reconocido su propuesta plástica y artística a partir de eso. Aquí igual. Consuelo Gotay, grabadora puertorriqueña también, reconocida, muy importante. Ella una impresora de libros manuales, increíblemente. Dentro de estos procesos de la búsqueda de carteles, pues hay, ya uno verdaderamente no sabe dónde está la línea fina, que es un cartel, que es una ilustración, que es un grabador. Hay de todo ocurriendo, se brinca de un lado a otro. Consuelo pues, es también reconocida por el dominio de lo que es ilustrar y grabadora, sobre todo, y el dominio que tiene también del control tipográfico en el desarrollo pues, de sus propuestas de libros que desarrolla. Margarita Fernández Zavala también es artista puertorriqueña. Actualmente es curadora de arte, curadora en arte. También desarrolló en su momento propuestas plásticas y de exhibiciones y serigrafía. Aquí podemos ver 2 serigrafías de ella. Dentro del proceso de búsqueda, pues traté de ser equitativo, buscar el balance de hombre y mujer, que es importante, y sobre todo reconocer ciertos factores de la importantes de la plástica y la serigrafía y medios de comunicación de estas artistas puertorriqueñas. Ahora voy a la página, lo que serían las páginas web y publicaciones que estuve utilizando. A partir de lo que es la DIVETCO, que es el archivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, ahí tiene el QR code para poder escanearlo y que te lleve directamente a las películas. Y la página del Museo de la Universidad de Puerto Rico, donde está accesible todos los carteles que yo utilicé. De igual manera, uno de los libros que utilicé fue el cartel en Puerto Rico de Teresa Tío, y el cartel reciente, El arte como voz para la resistencia, del Museo de la Universidad de Puerto Rico. En las redes sociales y en la actualidad, pues existen pues, una diversidad de cosas que ocurren. Yo hice una selección como de 5 artistas. Entre ellos está Bemba PR. Bemba PR es una propuesta, un grupo de jóvenes organizados en Mayagüez. Ellos trabajan pues, diferentes propuestas, ya no son serigrafías, son propuestas donde utilizan el screen, la malla, para hacer una especie de tamices, y utilizan pues, papel y spray para desarrollar estos stencils y crear estos carteles que ellos ponen y pasquinan en diferentes regiones o espacios públicos. Aquí tenemos Bemba. Agitarte Cultural Artworks es otro grupo también de varios jóvenes, bueno, ya no tan jóvenes, que también su propuesta es comunicar y expresar cierto sentir sobre los procesos coloniales y procesos que ocurren de injusticias sociales en Puerto Rico. La famosa Lolita Lebrón y los ataques al Congreso. Tumbando los de ayer, hoy y mañana,
eso ocurrió recientemente, pasado mes de febrero, donde una estatua en la plaza en Viejo San Juan, una escultura de Juan Ponce de León, para la visita del rey de España que iba a estar presente en Puerto Rico el mes pasado. Pues a las 4 de la mañana entraron y la derrumbaron, le tiraron cadenas y la tumbaron al piso y la destruyeron. Y pues se crea una polémica en el país, expresando obviamente un sentir de los aspectos coloniales y de si estas esculturas deben permanecer y de cómo Juan Ponce de León también fue un opresor en el proceso de imposición en nuestra isla y a nivel América. Vemos un proceso de comunicación. Agricultural vuelve a lanzar procesos informativos también. No solo trabaja para Puerto Rico, también lleva información desplegada en Estados Unidos. Elizabeth Barreto o Cooking Good, una joven artista también, puertorriqueña, radicada en México, empieza a desarrollar las redes sociales sus propuestas ya ilustradas, donde corren en las redes y pues, expresan ciertos procesos de opresión del gobierno o violencia contra la mujer. Jóvenes que fueron asesinadas, y son procesos de honrar a estas víctimas. Elizabeth Barreto nuevamente. Mía Pagán es otra artista puertorriqueña también importantísima dentro de la actualidad, pues su propuesta pues, de dibujo está corriendo en las redes como procesos informativos y también de comunicar pues, aspectos de violencia de género y políticos. Nive Ortiz, otra artista puertorriqueña también ilustradora, que también trabaja, pues, en cierta medida ha trabajado propuestas también de género y son propuestas que corren pues, en las redes sociales, que es en donde pues, corre como que de repente todo más a una velocidad de los procesos anteriores desde el 49, que había que desarrollar una serigrafía para poder ponerla a correr. Nivel Arti nuevamente. Y pues por último, pues, me incluyo yo, Taller Gráfico PR, donde pues yo también pues trabajo pues, aspectos de comunicar y expresar ciertas acciones que ocurren en nuestro país. Podría ser que fue mi cartel del 2016, como que me abrió las puertas a entender un poco y decir que yo tenía un compromiso más como país y que tenía que de alguna manera empezar a expresar mi sentir. Y entonces pues esto ocurrió una situación de una compañía de carbón en Peñuelas, donde pues ya lamentablemente las cenizas han sido tantas, el desecho de ceniza pues que ya ha afectado los acuíferos, la salud de los residentes, y se llevó unos acontecimientos donde se empezó a desarrollar, pues, la comunidad se levantó y pues, hubieron arrestos en contra pues, de esta situación. Lamentablemente, pues, en Puerto Rico pues, ocurren muchas cosas contra las comunidades, pues, y el Estado siempre protege pues, a los opresores. Esto es una propuesta también, hablando del Caño Martín Peña, una comunidad que verdaderamente pues, es parte de un acuífero no, parte de lo que es el Caño Martín Peña en Puerto Rico, donde pues ya el agua está tan contaminada pues que se ha solicitado un dragado. Ya después yo creo que alrededor de 15 años finalmente se dio un presupuesto para comenzar el dragado y ya comenzó. Nodapal, eso fue una propuesta que trabajé con los acontecimientos
que ocurrieron en Nueva Palm, donde querían meter unas vías de gas por unas reservas indígenas, y pues trabajé la propuesta de las vías y las plumas, haciendo alusión a eso. Pues aquí tenemos un famoso Goya, comiéndose a Puerto Rico. Propuestas que he hecho de carteles para paros nacionales, utilizando fotografías de fotógrafos como Jack Delano. Propuestas para silenciar o callar los gobernadores del país, en esta ocasión Ricardo Rosselló. Estas son propuestas que corrían en las redes sociales. Lamentablemente cuando en el 2017, cuando ocurrió el huracán María, el Estado dice que solamente murieron 64 personas, cuando verdaderamente se hace un estudio que lo hace, no recuerdo qué universidad en Estados Unidos, el número total de muertos fueron 4.645 muertos durante pues, la situación del huracán, de no tener luz, los mal servicios de hospitales, gente que pues, tenían que enterrarlo dentro de sus propios patios porque no había manera de sacarlo. Y aunque suele duro contarlo, pero era así. De 64 que decía el gobierno, el número fue 4.645. Y se estima que pueden haber sido más. Perreo Intenso acaba de comenzar, es parte de la propuesta mía del 2019, del famoso verano 19, donde salió a relucir un chat del gobierno, donde se hablaba 12 miembros del gobierno, decían las barbaridades más grandes de nuestro país, y el pueblo salió a marchar y pues a manifestarse. Fueron días largos de manifestaciones. Finalmente se logró la salida del gobernador. No así, pues no, hasta sol de hoy esta gente no ha pagado no ha pagado por sus injusticias. Y una de las noches bien importantes fue una actividad que se hizo de perreo, de reggaetón, en el Viejo San Juan. Y uno de los reporteros más reconocidos del país, en la transmisión en vivo, dijo: el perreo intenso acaba de comenzar. Y pues de aquí yo hago alusión a lo que fue ese momento específico de lo que el Jorge Rivera Nieves pues, comunicó en la prensa de Puerto Rico, en las redes. Recientemente pues, vivimos una situación en Puerto Rico, en Salinas, donde se han vendido unas áreas a diestra y siniestra, donde se ha quemado y se ha quitado el manglar para empezar a construir propiedades, y estos son unos procesos pues, que pues, destruyen pues, el ecosistema, todo lo que hay ahí en ese proceso, en ese lugar que es Salinas, y pues lamentablemente pues siempre se benefician pues la gente adinerada o gente que tiene acceso a conseguir pues, los certificados y los procesos para poder desarrollar, y pues lamentablemente se está viviendo en este país, se está viendo en estos momentos todo el daño que han hecho al ambiente, a la naturaleza, y aquí pues trabajo la idea del mangle pues, y con la barra de QR code en la parte inferior como si fuera un proceso de pago. Y la Cráter, aquí trabajo la idea de que en Puerto Rico en todas las carreteras hay un boquete, y encontramos un boquete en todos lados. Así que este es el cráter de nosotros. Nuestra isla está así llena de cráteres constantemente. Propuesta para el 8M. Lo hice recientemente cuando comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, No War, donde pues la corbata pues hace alusión a lo que es el misil. Y aquí pues habla de diferentes individuos. Los que tienen corbatas siempre tienen control de la guerra. Fue parte de la propuesta que hice cuando tumbaron la estatua de Juan Ponce de León, haciendo alusión a la revista Ola Española.
Pues ese día se reportaban los reyes de España a Puerto Rico. Parte de nuevo pues, el proceso colonial de cómo nos aplastan constantemente la isla. Nuestro proceso colonial. La bandera de Puerto Rico ahí pues, con nuestro mapa encerrado. Otra pieza que hice para el año pasado, cuando se cumple los años del huracán María, 4.645, trabajando como si fuera un neón. Trabajo propuesta del 11 de septiembre y el golpe de Estado. Más propuestas de Puerto Rico desplazados, porque están destruyendo nuestras playas, toda la propiedad. Procesos de inclusión, de equidad. Los partidos aquí, mayoría son rojos y azules, son son los únicos corruptos. Así que pues aquí trabajé pues, la idea de las esposas entre los rojos y los azules. Convocatorias para marchas, manifestaciones. Los Yankees quieren fuego, que hace alusión a una canción de Ray Brown, y pues nada, convocatoria de invitación al mismo. Volvemos a lo mismo. Imposición colonial, el cuchillo como la bandera de Estados Unidos, explotación caribeña y puertorriqueña. Yaresco, que recientemente pues, ya dejó la Junta de Control Fiscal, que era quien dirigía la Junta, fue parte de la Junta de Control Fiscal, y pues nada, su sueldo anual era $600,000. Nosotros colonialmente nos impusieron una Junta de Control Fiscal para establecer el proceso del pago de nuestra deuda de 72,000 millones que tenemos como país. Y por último, no quería dejar de hablar de esta propuesta. Luma es una compañía privada de energía eléctrica que brinda energía a todo el país. Se privatizó, donde pues, todo el país estaba en contra de la privatización. Obviamente los procesos de privatización pues, enriquecen a grandes intereses. Y en cierta medida, pues, en el tiempo que lleva, ha sido un proceso bien eficiente, donde pues, el sistema falla, se va la luz a cada rato, no sirve, no funciona. Entonces ya la gente, pues, era absurdo, es absurdo. Y yo desarrollo este arte un día antes del Día de Acción de Gracias, que nosotros celebramos Acción de Gracias, pues, aspecto colonial, y lanzo lo que podríamos llamar un meme, que dice: te informa interrupción de servicio el próximo jueves 25 de noviembre, si sobrecarga la línea, piensa en los demás, todos queremos comer pavo, haga el postre a la misma vez que el pavo, horarios por municipio para hacer el pavo. Yo hago este meme y establezco pues que por región se va a ir a empezar la luz y que la gente tiene que parar un término de tiempo para desarrollar el pavo. Entonces, pues yo lanzo esto en mis redes y pues nada, empieza a correr, se fue viral, salió en toda la prensa, salió en todos los canales de televisión. Luma tuvo que salir a desmentir una realidad, porque verdaderamente era tan lógico de que una compañía era tan ineficiente no hiciera acá que todo el mundo se lo creyó, era una realidad. Y pues sí corrió por las redes, se volvió viral, salió en la prensa, salió en las noticias, salió en los podcasts, salió en todos lados, las llamadas a Luma, ni te cuento. Y lamentablemente el jueves 25 de noviembre sí se fue la luz en muchas regiones de Puerto Rico. Todo el mundo calentaba su pago. Al final, pues lo que era un meme era una realidad. Yo tengo una recopilación de alrededor de 500 imágenes de posts y de textos documentando todo lo que la gente decía. Tú buscas Luma Meme en Facebook y lo que te va a aparecer un montón de información de todo el mundo opinando.
tengo la recopilación de la prensa, el periódico, el comunicado de prensa del UMA desmintiendo esto. Bueno, pues, yo el día ese, el 25, estuve riendo todo el día porque era, pues, wow, iba a pasar. Y yo creo pues, que ahí pues, se dio una manera, una vez más, de que la situación que nosotros vivimos en Puerto Rico, la gente piensa que estamos bien, pero no estamos bien. Eso fue una. Luma es una propuesta de privatización implementada hacia nosotros. Casi cada 3 meses nos suben la luz y es parte de todo esto, tú sabes. Y pues nada, ahí pues esa propuesta mía plástica pues corrió por las redes y se fue viral y pues les hice daño por lo menos, que eso me gustó. Hasta ahí, vos. Estás en mute. Buenísimo. Lo de Luma, aquí tenemos que implementarlo en Panamá. No se nos va la luz, pero es que de hecho nosotros no usamos estufa de energía eléctrica, porque es que imagínate, si usáramos estufa, usamos gas y el gas se nos está disparando, el tanque de 100 libras creo que está en $100. 100. Oye, debería ser un meme. Debería ser un meme acerca de eso, ¿sabes? Te voy a enviar el link. O sea, el tanque, ¿sabes que voy a hacer un cartel? El tanque de 100 a 100, 100 a 100, porque es que ya el tanque de 100 libras va a costar 100. Sí, ese libro así, sí. Para nosotros fue bien lamentable porque, tú sabes, yo vi posts de gente indignada que decía, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esta gente nos va a imponer esto? ¿Con quién se le ocurre que esta gente? Y empezaron a recibir llamadas que tuvieron que hacer un comunicado de prensa en todas las redes que no le hicieran caso a los memes que salían por ahí. Y yo riendo porque yo los tagueo a ellos, yo no tengo miedo, yo los pongo y dije, mira, aquí está, y los tagueo y ellos, nada, tú sabes, en una ocasión hay un comunicado que decían que iban a ir contra la persona que hizo eso. Aquí estoy esperando y todavía no ha llegado ninguno. No pueden. Ah, pues está firmado con mi firma, tú sabes, eso no es un meme. Entonces, al final sí, validaron mi propuesta artística, corrió por ahí y yo tranquilo. Ahora lo sometí hay una bienal de humor en Cracovia. La sometí, todavía no nos ha indicado si la aceptan o no. Tal vez la ven muy seria. Nacho, eso es que el impacto, te voy a mandar el link de mi página Sí, web, debería. donde está toda la información de lo que ocurrió. Pues hay mucho más. Oye, sí, esa es la utilización adecuada en las redes de los memes. O sea, bueno, los memes siempre, o sea, los memes es como una alternativa de crítica muy válida, ¿no? Entonces, Hace días estaba escuchando un podcast de Radio Ambulante de un grupo que se llama Crudo Ecuador. Y era una propuesta que hizo este muchacho contra Correa. Y como él empieza con un meme, y el tipo lo que hace es un meme contra el gobierno de Ecuador, pero una maravilla. Tienes que buscarlo así mismo, se llama Crudo Ecuador, se llama en la página de Facebook, Crudo Ecuador, pero en Radio Ambulante, que te puedo enviar después el podcast, se llama Correa versus Crudo. Muy bueno. Sí. Oye, los podcasts que tienen rato de haberse creado, los podcasts la otra vez estuve viendo algo sobre que Spotify ha cambiado su modelo de negocios a podcasts, a comprar lo que es no tanto los derechos, sino pasar todos los podcasts más famosos. Como que ya la gente está dejando de escuchar tanta música y está escuchando podcasts. Sí. Yo por lo menos, sí. A mí me gusta y me parecen buenos, tú sabes, y eso es educación. Los de Radio Ambulante, yo no sé si los has escuchado. No. Radio Ambulante para mí es el mejor, en verdad. Sí, voy a empezar
Que a veces no tengo tiempo de escuchar No, podcast. pero eso tú te lo pones y sigues trabajando y te vas, Sí, te eso vas. es verdad también. Sí, Yo me eso pongo a es verdad. caminar y siempre me escucho uno. Pero ese te voy a mandar el de Ajá. crudo, Correa versus crudo, Ujú, que es muy bueno. Te escuchar, dura como 30 minutos. ujú. Y te voy a enviar otro que escuché de otro muchacho que empezó a hacer unos stencil en graffiti. Y ese foto revolú más a nivel nacional, de una cosa increíble que pensaban que eran unos matones. Te lo voy a enviar para que lo veas, para que lo escuches Sí, sí, también. enviarlo. Eh, Darwin, estaba pues haciendo anotaciones de lo que tú explicaste, de Ajá. toda la reseña sobre el cartel boricua y me parece cosas muy... Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que ustedes, como en los países latinoamericanos donde se ha desarrollado más el cartel, hay procesos en los cuales el proceso educativo, o sea, por ejemplo, aquí vemos 3 generaciones, contando contigo. Lorenzo Mar enseña a Antonio Martorell y Antonio Martorell trabaja contigo. O sea, tú aprendes de él. Entonces, ya hay 3 generaciones. Y Estamos, hay, y hay más, ahí está, esto quizás está no, claro, yo simplificando, imagino pero que hay mucho más. sí, o sea, eso nada más una que tú comentaste, pero me imagino que en todas estas figuras hay maestros, discípulos, luego se convierten en maestros y tienen discípulos. Así mismo, sí. Y esto se repite en todos los países donde hay un desarrollo de cartel significativo. Así mismo. Sucede en Chile, sucede en Cuba, sucede en México, hablando de unos cuantos países, por hablar más. Entonces pienso que los procesos de cartel tienen que ver en cierto grado con la educación. No puede, yo no creo que un país pueda desarrollar un discurso de cartel interesante si no hay proceso. Ese es mi punto de vista. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, a ver, aquí como tú dices, déjame cómo te puedo. Todos venimos de alguien. Quizás ahora, pues, hay pocos carteles de hay pocas talleres de serigrafía en el país, que lo hemos hablado anteriormente. Yo creo que y lo que son los medios digitales, que han acaparado ya quizás lo que era ese proceso del desarrollo del cartel para llevarlo al objeto, versus al proceso, pues quizás digital, que es más ligero y más veloz para poder correrlo en las redes en el momentum y que comunique. Yo creo que yo estoy viviendo las dos, yo viví las dos. Y es un proceso que viene de acá y uno como artista, pues yo conocía a Lorenzo Mal, pero yo era un joven y pues, no conocía la magnitud. Después en el proceso tú vas conociendo la magnitud de lo que es un Lorenzo Mal y un montón de gente. Entonces yo empecé a trabajar en un taller de arte gráfica en la Universidad de Puerto Rico con otros 2 supervisores, que era Julio García y Manuel Rodríguez, que fueron los que me enseñaron la serigrafía. Ahí entra Martorell para pedirnos que imprimiera este cartel. Pero todo este proceso que se sigue va llevando y va llevando y se va de alguna manera, este lo sacó de aquí, este se lo pasó a este, se lo pasó a este, y eso es primordial. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues quizás hay un desliz donde quizás no está tan vivo eso. Sí ocurre en otras medidas en las plataformas digitales, pero ya es una cuestión individualista donde cada cual quiere expresar y demostrar lo que siente como individuo. Yo he dado clases de serigrafía, he dado clases de diseño gráfico digital, o sea que yo por lo menos puedo decir que he dado eso. Sí se dan talleres de serigrafía en Puerto Rico, sí se dan talleres de otras cosas, pero
el factor maestro, que se le llama maestro, a los maestros, que yo lo llamo así maestros, a los maestros, porque hay unos maestros antes, yo no soy maestro, yo soy siempre el estudiante o el discípulo. Es importante que exista eso, por lo menos es así. Y dentro de las escuelas de arte de Puerto Rico, pues si hay maestros que no tratan, lo llevan y lo exponen a sus estudiantes. Está en el estudiante si va a seguir o no los procesos de la plástica o hacia dónde se dirige. Pero de mi parte, las veces que lo he dado, yo lo he dado pues, con mucho entusiasmo y explico siempre de dónde viene el cartel puertorriqueño, no es imprimir la serigrafía y ya, porque la técnica es lo fácil. La técnica es lo que, es, lo que se puede desarrollar fácil y podemos aprender mil técnicas. Pero si no hay un proceso de conocimiento tardío, temprano de lo que es el cartel u otras cosas, pues no, a mí no me parece bien. Regresando al tema, bueno, lo que te decía de cuál es el fenómeno que se da en Puerto Rico, aparte que las redes. Y yo te explicaba que el cartel, bueno, también opino que el cartel, la dimensión del cartel pegado en una pared, físicamente en un espacio, la interpretación, cómo se ve, pues es muy diferente que en las redes. En las redes algunos se replica, otros se difunde, otros se postea, se comparte. La gente, o sea, tú has sabido explotar eso. Pero, ¿cuál es el fenómeno en Puerto Rico del cartel en la calle? ¿Si todavía se sigue dando el cartel en la calle? ¿O cuáles son el futuro del cartel? ¿Podrá regresar a la calle en cierta medida o de plano el cartel nada más quedará para redes sociales y en una esfera totalmente digital y en galerías? Mira, el cartel está en la calle, sí está en la calle en dos medidas. Uno, el comercial, que es el del anuncio, de lo que sea, comercio, conciertos, y quizás escaso el cartel informativo político. Es subversivo, no se hace de noche, se pega de noche, se pasquina de noche, y es informativo pues, de marcha, manifestaciones, en contra de la Junta de Control Fiscal, manifestaciones del Día de la Mujer. Todos estos aspectos pues, sí se hacen nocturnos y se hacen pues, con mucho cuidado, pues, porque sí, te pueden multar, te pueden coger como cualquier otro. Pero es un poco escaso. Y pues, en muchas ocasiones lo que se dice también pues, que se concentra solamente en el área de la capital, que es San Juan, y no se ve mucho en otras áreas. O sea que sí es bien limitado. Ya en las redes pues corre lo que sea, en las redes pues todo el mundo ve lo que sea, pero ahí Bemba, yo creo que es la propuesta más atrevida que hay en el país, que coge lo que sea y las calles y no importa nada, y desarrolla una propuesta ya más artística, tipo cartel o ya un mural con papel y 20.000 cosas más. ¿Sabes? Pero casi siempre es bien limitado las manifestaciones, pues por el costo también, nos cuesta, son procesos quizás más los que nos puedan limitar. Otra cosa, en enero hay un festival de San Sebastián, ¿no? Si estoy mal, en Veo San Juan, y creo que se usa mucho cartel, ¿no? Sí, se reconoce pues como, pues, quizás yo no sé ya tanto, hace tiempo yo no voy, porque pues todo se comercializa y se vuelve un revolú, pero antes era pues reconocido, pues salían los artistas plásticos, pues la gran mayoría de los artistas plásticos residían en el Viejo San Juan y todos tenían como que su propuesta de cartel de las fiestas de la calle San Sebastián. Y eran reconocidos por eso, entonces iban los coleccionistas y compraban carteles a diferentes artistas y los tenían. Eso es como un evento. Y ocurre con otras ferias las de Barranquita, que las enseñé aquí, ferias de las flores. O sea, que ahora lo que se hace es como que cogen un artista anual y le dicen, tú eres el artista que vas a desarrollar el cartel este año y este es el oficial. O sea, que todo el mundo puede vender, pero el oficial, todo el mundo va a buscar el cartel oficial. Así es. Yo estoy también notando que, y eso no solamente en Puerto Rico, me imagino, en todos lados se está dando el fenómeno que
conjunto a la cuestión de que el cartel se está quedando en galería, ya hay un grupo de gente que considera el cartel un producto artístico. Bueno, nació del arte, ¿no? En Francia, con estos exponentes, pero yo estoy notando que mucha gente está incluso decorando sus paredes en las casas con carteles, y en muchos lugares en que se hacen se marcan obras de arte, pues ya hay un porcentaje de trabajo que tiene que ver con marcar carteles para decorar las casas. ¿Tú qué piensas al respecto cuando el cartel se está, aparte de volverse un objeto artístico, también se vuelve un objeto estético de decoración de interiores? Pues ¿Tú mira, crees que eso sería el futuro del cartel, o eso es parte de lo que el cartel se viene para en el siglo XXI? bueno, pues, de mi punto de vista y mi perspectiva, pues como artista, yo soy artista, pues que dentro de mi propuesta plástica como cartel o cartel digital, pues yo trato de plasmar unas situaciones o unos acontecimientos que ocurren en nuestro país a diario o semanal. Hay veces en el verano del 2019 ya había, o sea, en una ocasión yo hacía 4 carteles por día y los lanzaba en las redes sociales. Hay carteles, por ejemplo, un cartel que yo hice para la convocatoria de la marcha del 2019. Solicité a una amiga unas fotografías que me las pudiera brindar para diseñar el cartel de la propuesta a nivel país. Y los diseñé y pues se fueron viral, un montón de cantantes, los utilizó Bad Bunny, Residente, Cani García, Tommy Torres, lo corrieron por todas las redes. Yo esos carteles no los vendo, pues porque no me interesa lucrarme por un factor de daño, para un bien de país. Eso yo lo dejo en parte de lo que fueron los de la propuesta de convocatoria. Otras piezas mías pues me las piden y yo las vendo pues, por pedido, sí, no es una manera que no estoy en desacuerdo. Sí me satisface el hecho de que obviamente mi cartel marca unos ideales y marca unas etapas y una historia dentro de mi país. O sea, que no es un cartel de un póster de una película, sino es algo que está educando o algo que está aportando en el bienestar de hacia dónde se dirige o cuáles son los ideales que tenemos que tener. O sea, que en ese sentido, yo por lo que pienso en mi propuesta, la veo así, no tengo ningún problema que la enmarque y la enganche, al contrario, pienso que como que ya quisiera que todo el mundo la comprara, pero no es una película, no sabes, es algo que se vive de verdad, es algo que aporta, es algo que ayuda en el proceso de educación como país, y verdaderamente al final cuando yo hago mi propuesta plástica, yo la hago para mí, yo la hago por una inquietud y cosas que quiero resolver yo como individuo. Las lanzo en las redes, pero pues porque pues, para que corran y se vean y la gente piense mi pensar. Pero al final quien el proceso de satisfacción es contra mí mismo. O sea, yo soy el que yo quiero lograr comunicar y expresar algo. Si yo estoy satisfecho, pues lo lanzo. Pero no, ¿sabes? Si alguien se va identificado, pues obviamente ocurre, porque nos vemos identificados en toda esta iconografía que nos ocurre como país, toda la situación, y perdón la palabra, todo este mildero que tenemos colonial que vivimos. Y la gente se identifica. Eso, pues, me parece un proceso de que el país está despertando, no hay manera ya de engañar al país, no hay manera de que ya las cosas no se sepan. O sea, las redes, pues, han sido una herramienta de divulgar las verdades y que todo se sepa el lujo de detalle cómo son las cosas. Y en las redes, pues pues nada, cuando ocurrió en el 2016 el cartel de la ceniza, y yo me di cuenta de lo que yo podía hacer como individuo, como ciudadano, pues entonces yo me replanteé un montón de cosas y empecé a hacer estos carteles pues para comunicar injusticias como yo las veía. Si la gente se familiariza con eso y las quiere correr en las redes, pues cada cual, y hasta el sol de hoy. O sea, te digo, ahora mismo fui invitado a una muestra
en el Whitney Museum, que va a ser en noviembre próximo, y se van a exhibir 32 carteles. O sea, que ahí yo digo, pues algo positivo está saliendo de todo esto, de comunicar y expresar un sentir de país. Gracias, Garvin. Gracias por tu reseña del cartel puertorriqueño y lo que se está trabajando actualmente, principalmente como cartel digital en Puerto Rico y los procesos actuales en este siglo XXI. No, agradecido a ti por la invitación y perdona por lo ligero y iba a las millas. Está perfecto. Bueno, me despido a todos ustedes. Esto nos queda después de Rutas de la Plata. Esta exposición latinoamericana nos deja grandes artistas, un gran conocimiento de exponentes de la gráfica latinoamericana como Garvin Sierra en el caso de Puerto Rico. Y bueno, nos veremos en los siguientes segmentos de Tras las Rutas de la Plata. El próximo, pronto tendremos a la cubana Yamisay Fuentes, que nos hablará de su obra y eso. Gracias, Garvin. Gracias a ti, Ivo, nos comunicamos.